Ahí comparto, dame un minuto, lo dejo donde habíamos quedado y ahí presento pantalla. Bueno, habíamos llegado a el experimento binomial y específicamente aquí es donde tengo que tener presente la variable con distribución binomial va a hacer referencia a número de éxitos observados en n ensayos independientes de un experimento Bernoulli. Entonces, para el que preguntaba recién, yo tendría que identificar al leer el problema cuál es el ensayo Bernoulli al que estamos haciendo referencia, para tener en claro qué es lo que voy a denominar éxito, qué es lo que voy a denominar fracaso, cuál es la probabilidad de éxito, cuál es la probabilidad de fracaso, y luego detectar con claridad cuál es la variable en cuestión, si es número de éxitos en ensayos, bueno, cuántos son los n ensayos independientes del experimento que acabo de describir. Entonces, una vez que tengo eso, ahí puedo decir que la forma de cálculo manual es esta, probabilidad de x igual a x. Fíjense que esta parte que tengo aquí, p a la x, 1 menos p a la n menos x, es la de los, similar al del ensayo Bernoulli. Lo que ocurre es que este número combinatorio, simplemente me está diciendo cómo elijo de esos n ensayos x para ubicar los éxitos. Es como si yo tuviera n sillas y quiero elegir de esas n sillas, de cuántas maneras puedo elegir de esas n sillas, x para ubicar a los éxitos. Entonces, ese número combinatorio justamente me está dando ese valor. Este cálculo de probabilidad lo puedo hacer a mano, pero también va a estar tabulado. Ahora vamos a ver cómo usamos la tabla de binomial. Fíjense milagros. En general, los ensayos, por la forma del enunciado, por cómo se va comentando, puede estar dicho que los ensayos son independientes, y si no, va a ser uno de los supuestos que yo voy a tener que aclarar, de decir, asumo que los ensayos son independientes para poder seguir trabajando. Hay problemas donde el enunciado queda aclarado, que se asume que este ensayo es independiente, y en otros donde no está, uno lo aclara y dice, bueno, estoy considerando que los ensayos son independientes para poder utilizar este modelo. Entonces, fíjense que de qué depende este cálculo. Y depende claramente de P y de conocer N. Si yo conozco N, conozco P, estos valores, probabilidad de X igual a 0, a 1, a 2, a 3, hasta N, lo puedo calcular. Por eso es que la distribución binomial de la variable X depende de N y P. Decimos que el parámetro son N y P, y esta es la notación. Binomial, es la notación de decir X tiene distribución binomial de parámetros N y P. Una vez que yo conozco cuáles son los parámetros, tengo en claro la distribución y puedo o hacer el cálculo manualmente o recurrir a una tabla. La varianza y la esperanza se pueden calcular con facilidad. En el PowerPoint que yo subí con anterioridad está el detalle de por qué la media, el valor esperado de la variable X es N por P,
y por qué la varianza es n por p por 1 menos p. Entonces, fíjense que si yo conozco n y p, tengo cómo calcular la probabilidad y también conozco el valor esperado y la varianza. O sea, conozco la distribución. Puedo analizar la distribución. Entonces, Yo tengo una pregunta ahí. sí, vuelvo. Ahí en la varianza aparecen dos fórmulas. ¿Cuál usamos nosotros? Cualquiera de las dos. Esta que escribí acá, esperanza de x cuadrado menos esperanza de x al cuadrado, es lo que yo dije recién, fórmula de cálculo. Si yo tengo esto en cuenta, me va a resultar mucho más sencillo calcular la varianza que calculándolo por la definición formal, que sería la sumatoria de xy menos mu al cuadrado por p de x, por probabilidad. Claro, y ese P chiquitito que está ahí Este p chiquitito es que la está probabilidad aquí de éxito. es la probabilidad de éxito, claramente. Por eso te estoy diciendo que si conoces el n y el p, o sea, si conoces la cantidad de ensayos independientes que tengo, o sea, las repeticiones de ese Bernoulli, y conozco la probabilidad de éxito, ya conozco cuál es la media y cuál es la varianza. La media es la cantidad de repeticiones por la probabilidad de éxito, y la varianza es la cantidad de repeticiones por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Claro, y en la fórmula, entonces, en la fórmula de la esperanza solo la podemos calcular sabiendo N y P, ¿o no? En la fórmula de esperanza lo podemos calcular sabiendo n y p. ¿Por qué? Porque si vos haces sumatoria de x por p de xy por p de xy, te va a quedar la probabilidad de éxito, la probabilidad de éxito, la probabilidad de éxito, ¿cuántas veces? N veces. Entonces, Claro. por eso te queda n por p. Ah, claro. Perfecto, gracias, profe. ¿Está bien? Revean, eso está con un sumo detalle en la transparencia subida y en el video subido antes. Si no, me vuelven a preguntar y lo vemos. Entonces, esto, lo que yo anoto acá, los supuestos del modelo binomial, son los que yo tendría que tener presente cuando justifique en un problema la resolución, el por qué elijo trabajar con binomial. Primero tengo que decir cuál es el ensayo o el experimento Bernoulli y cuáles son los dos posibles resultados que yo voy a llamar éxito a uno y fracaso al otro. Eso tiene que quedar claro al momento de escribir lo primero, de detectar del problema. Segundo, tengo que tener bien claro cómo calculé esa probabilidad de éxito y que no va a cambiar de un intento a otro, de una repetición a la otra. Y en consecuencia, si tengo calculada o tengo forma de encontrar P, tengo forma de encontrar la probabilidad de fracaso. Y por otro lado, lo que preguntaba Milagros recién, los ensayos o intentos son independientes, ya sea porque está escrito, porque está dicho en el enunciado, o porque se desprende de la lectura del enunciado. Yo lo tengo que aclarar, que tengo presente que los ensayos son independientes, que un ensayo no repercute en el siguiente o repercutía en el anterior. Dichos estos supuestos, puedo empezar a trabajar. Entonces, repaso rápidamente la distribución Poisson y empezamos a trabajar. En el caso de la distribución Poisson, como dije hace un rato, la variable aleatoria también va a contar, también es discreta y cuenta sucesos que ocurren en un intervalo continuo de tiempo, en una longitud, en un espacio de tamaño determinado.
y tengo información del número medio de sucesos que ocurren en ese intervalo. Entonces la variable va a ser, por ejemplo, número de clientes que llegan a una oficina por hora, número de pulgones por hoja, número de perforaciones por metro cuadrado, y tengo como dato el número medio de clientes que llegan en una hora a ese banco o a esa oficina, el número promedio de pulgones que hay en una hoja, etc. La forma de la distribución y la notación es, al igual que antes, la P de Poisson, lambda, que es su parámetro. Fíjense que conocido lambda, yo puedo calcular la probabilidad de que X sea igual a X éxitos. En el PowerPoint anterior y en el video presentaba la distribución Poisson como límite de la binomial. ¿Para qué caso? Cuando la probabilidad es muy pequeña, tiende a 0, y la cantidad de experimentos, el número de experimentos de la binomial tiende a infinito. También vamos a hacer ahora un ejemplo donde, si bien originalmente la distribución es binomial, puede ser aproximada por una distribución Poisson. Sí estaba, a continuación del binomial, estaba explicado el tema de una plancha de fórmica que tenía fallas. Esto, profe, perdón, ¿no? Es lo que yo le decía recién, que en los videos de la clase usted va hasta la tabla de binomial, o sea, siguiendo así todo el PowerPoint, ¿Y no está ese? y después paso a hacer ejercicios de binomial. Y esto Bueno, no figura. listo, ahí me fijo, capaz que lo hice y no lo subí, mil disculpas, ahí lo voy a subir también a ese video, y ahora vamos a hacer ejercicios con detalle. Bueno, gracias Matías, ahí me fijo, yo estaba convencida que había subido todas las partes relevantes, pero ya la subo, no se preocupen. En este caso, el único parámetro de la distribución es lambda, y conocido lambda, puedo no solo calcular la probabilidad para x igual a 0, 1, 2, etcétera, sino también puedo encontrar cuál es el valor esperado, que es lambda, y cuál es la varianza, que también es lambda. Esto es importante tener presente, que la media y la varianza en la distribución Poisson son iguales a el parámetro, son iguales a lambda. En el caso del experimento Poisson, tengo que tener en cuenta que la probabilidad de ocurrencia es igual en dos intervalos de cualesquiera de igual longitud, de intervalos de tiempo, espacio o superficie. La ocurrencia o no ocurrencia de cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no en cualquier otro intervalo. Por eso también puedo utilizar el experimento Poisson, la distribución Poisson bajo ciertas circunstancias, como una buena aproximación de la distribución binomial. Ahí vamos primero con estos ejercicios de binomial. Ya vemos ejercicios de Poisson. Pregunta: ¿vieron la tabla de binomial? ¿La tienen presente? ¿La usaron? ¿La intentaron seguir un ejercicio con la búsqueda en la tabla o no? Sí, profe. Bueno, ahí me voy a la tabla de binomial, si me permiten.
No sé si ahí están viendo el PDF de la binomial, de las tablas. Sí, se ve, profe. Bien, entonces vamos a la tabla 1 rápidamente y tengamos en cuenta que estos valores que tengo aquí, ¿sí? Son probabilidades puntuales, o sea, probabilidad de que X, variable aleatoria, sea igual a X chiquita. O sea, la fórmula ya calculada. ¿Qué valores dijimos que eran importantes para la binomial? N, ¿sí? La cantidad de repeticiones del experimento, y P, la probabilidad de éxito. Y acá tengo los valores de X. Si N es 2, la cantidad de éxitos en 2 repeticiones del experimento Bernoulli, ¿qué va a ser? 0 éxito, 1 éxito, 2 éxitos. Si el N es 4, ¿cuántos éxitos? O sea, si las repeticiones son 4, ¿cuántos éxitos puedo tener? 0, 1, 2, 3, hasta 4. Entonces, fíjense que acá tengo la distribución de probabilidad para la variable aleatoria, número de éxitos en n intentos, con esta probabilidad, 0,01, 0,02, 0,09, me voy a la otra página y sigo, la probabilidad se mantiene, lo que cambia es el n, y voy a tener n hasta 20, ¿sí? Luego, en la página 154, arranco de nuevo, N2, 3, etcétera, pero el P es el que cambia. Voy de 10, 0,15, 0,20 hasta 0,5. Y así profe, seguimos. y por esto la fórmula tenía, o sea, decía para X igual a 1 hasta N. O sea, Exactamente. nosotros podríamos usar la fórmula para saber la distribución de la probabilidad en una condición exacta. Ustedes usarían la fórmula para saber la distribución de probabilidad y va a coincidir con esto con 4 decimales. O sea, si vos me decís, no, pero yo uso el Excel o la calculadora con una precisión de 8 cifras decimales, bueno, pero hay que ver si tu probabilidad es 0,10 con una precisión de 4 cifras decimales, suficiente. Aquí tenés ya calculada, fíjate que en estos casos tenés que las 4 cifras significativas son 0, o sea que esa probabilidad es muy chica, prácticamente directamente la tomo como 0. Bien. Entonces, ¿en qué caso usaría la fórmula yo? Si tengo, por ejemplo, 0,17. No lo tengo acá el 0,17 y quiero calcular la probabilidad. Bueno, una forma rápida es decir, mira, voy a usar 0,20 como redondeo para darte una idea aproximada, pero bueno, después si tengo tiempo te calculo para 0,17 usando la fórmula. Profe, otra pregunta. ¿Qué son, o sea, con qué criterio armo eso de arriba, el 0,01, el 0,10, perdón, 0,15? Estas son las probabilidades de éxito. Bien. ¿Está bien? O sea, esta tabla, hay tablas que, fíjate que acá sigo, 0,55, voy de 5 en 5, en este caso. Hay tablas que van directamente de 10 en 10, hay tablas con menos datos, o sea, hay tablas donde solo te dan algunos valores de P. De hecho, si yo tengo forma de usar el Infostat, puedo calcular para la probabilidad de éxito que se te ocurra, ahora les voy a mostrar, pero el hecho de usar tablas es para evitar el cálculo manual. Simplemente recurro a la tabla, busco el valor correspondiente y lo dejo escrito.
Eh, lo importante es haber llegado al planteo de esa probabilidad y simplemente escribir cómo lo calculo, y el cálculo en bruto de cómo hice en la aplicación de la fórmula para X, para N18, X igual a 1 y P igual a 0,4, que es este valor, bueno, ya alguien lo hizo y yo lo utilizo. ¿Está bien? Sí, se entendió, profe. Bien. María Milagros, ¿la entendiste más o menos? Ahora vamos a ver con un ejercicio. Bien. Es decir que si, por ejemplo, nos dan un ejercicio donde nos coincide P con alguno de la tabla, podemos usar directamente la tabla. Sí, por supuesto, ese es el objetivo, claramente. Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio. Traten de ver qué van a plantear con este ejercicio. Cuál es la variable que nos interesa, qué datos tienen, y ya lo resolvemos. Lo dejo un rato, tómense 5 minutos para anotar, escribir. De hecho, lo tienen en el PowerPoint. Anoten, escriban y ya lo resolvemos. Yo me pongo y lo resuelvo y frenamos todo lo que haga falta. Yo voy a desplegar la tablita ya para ponerme a trabajar cuando ustedes más o menos tengan en claro. Ahí está. Profe, disculpe, cuando dice que las condiciones de tráfico inducen variaciones aleatorias en los tiempos de llegada de los automóviles, ¿quiere decir que se varía solamente en esos 3 tiempos o en cualquier línea de tiempo? La idea es que eso te está dando la pauta de que podés considerar una variable aleatoria específicamente que sea verde, ¿cómo se llama? Número de autos que encuentran luz verde, que lo podés considerar un suceso o una variable aleatoria para poder plantear este problema y resolverlo con algún modelo. Ah, bien, gracias. O sea, te está diciendo no hay otro
otra situación que implique o que esté relacionada con la llegada el análisis de los tiempos de los automóviles al semáforo. Profe, ¿es distribución Poisson? ¿Ahí está el ejercicio? No sé, sí, desconozco. Veamos qué anotan ustedes, qué información tienen presente, porque el detectar si es binomial o Poisson va a correr por cuenta de el que está resolviendo el ejercicio. Entonces, y en la medida que vayamos sumando distribuciones, yo tengo que tener en claro qué distribución utilizar en función de lo que yo lea en el ejercicio y de la información que tenga. Entonces veamos si alguien me puede decir cuál es la variable que les estaría interesando. Y en función de eso, detectar si voy a utilizar o si puedo utilizar un modelo u otro. ¿No sería, profe, cantidad de autos que encuentran la luz verde? Bueno, entonces, número de autos que encuentran luz verde, número de autos que encuentran luz verde y algo más. Tendría que decir de cuánto. Cada 5 experimentos, cada 5. De un grupo de 5 autos, de un grupo de 5 autos. ¿Por qué? Porque ya esto me está dando la pauta de qué información. El N El igual a N. 5. O sea, el N igual a 5. Ahí lo tengo. ¿Qué otra cosa? O sea, ¿cuál sería el experimento Bernoulli? ¿Cuál sería, para que anotemos, cuál sería nuestro experimento Bernoulli? ¿Cuál podría ser? ¿Encontrar el semáforo en verde o no? Bien, entonces, el auto encuentra luz verde o no. O sea, el éxito, en nuestro caso, sería encontrar luz verde. Y el fracaso, no encontrar luz verde. Ahora bien, ¿cuál sería o cómo calcularían la probabilidad de éxito? O sea, probabilidad de luz verde. ¿No sería el tiempo que está en verde sobre el tiempo total de los 3 casos, digamos? Sería Y 15 sobre 75. 15 sobre 75. Entonces, eso me da 0,2. ¿Está bien? Sí, hasta ahí sí. Hasta ahí sí. Bueno, entonces, X tiene distribución binomial de parámetros, ¿cuáles? 5 y 0,2. 5 y 0,2. 5, 0,2. Fantástico. Y algo que nos tiene que quedar claro es lo que preguntaba Milagros, creo, el tema de cómo veo acá la independencia. Y fácilmente lo puedo ver con el hecho de que un auto encuentra luz verde es independiente del otro auto. Entonces, que un auto
encuentre luz verde es independiente de otro vehículo ahí tendría, fíjense, tengo el ensayo Bernoulli aquí, tengo la independencia y la pregunta, ¿cambia la probabilidad de éxito o se mantiene constante? ¿Hay algún cambio? No, porque el semáforo Lo es siempre el mismo. mismo. Bien, entonces, mejor dicho, no hay los tiempos, estamos pensando o estamos regulando el tema de los tiempos y eso no está variando. Entonces, una vez que ya tengo esto hecho, paso a responder el punto A. Para responder el punto A, ¿qué debería plantear? ¿Probabilidad de quién? De X X igual a 3. Igual a 3. igual a 3. Bien, fíjense que ustedes lo podrían calcular a mano, o sea, 5 factorial sobre 3 factorial, 2 factorial, 0,2, estoy usando la fórmula, al cubo, 0,8 al cuadrado. Si hacen esta cuenta, van a llegar a lo mismo que sería buscar en la tabla. Busquemos en la tabla. Tengo que buscar probabilidad de X igual a 3 con un n de 5. Bueno, acá tengo el n igual a 5. ¿La probabilidad cuál es? Acá no está. De X sale, profe. Tengo que buscar probabilidad de 0,2. Me pasé. Acá tengo 0,2. Acá tengo 5. Acá está. Fíjense. Ahí tengo 0,2. Aquí tengo el n igual a 5. Y acá tengo el x igual a 3. Entonces, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Bajo un poco. Voy a tener que correr por aquí y fíjense, este es el valor de la probabilidad, 0,0512. Tomo eso, ese valor, y si vengo y hubiera hecho el cálculo manual, coincidiría en que es 0,0512. Esto era si alguien lo quería hacer manualmente. Esto es directamente busco en la tabla y coloco cuál es el valor. Lo importante de la resolución es que ustedes hayan escrito todo esto para justificar que la probabilidad de X igual a 3 es 0,0512. Profe, Sí, ahí en la probabilidad de la luz verde, nosotros no restamos, o sea, no le restamos el 1 porque nuestro X sería igual a 1. ¿dónde querés? ¿Acá? No, a más arriba, donde dice probabilidad de luz verde. Porque estoy simplemente teniendo en cuenta valores a favor, los 15 segundos es lo que dura la luz verde sobre el total. Entonces, la probabilidad, perdón, si querés escribir acá, la probabilidad de fracaso sería probabilidad de no luz verde, y acá es donde vos harías el 1 menos 0,2. ¿Está bien? Y este sería tu 0,8. Bien, bien, bien. ¿Está bien? ¿Ahí se Sí, sí. entendió? Sí, sí, gracias. Bien. Profe,
De ahí es donde sale este 0,8, es la probabilidad de fracaso. ¿Sí? Profe, yo tengo una consulta. Dale. Perdón, pensé que no No, me no, trajiste. dale, decí. En el caso de que nosotros tengamos tablas que no coinciden muy bien con la probabilidad, por ejemplo, la tabla que yo tengo tiene 0,01 y después 0,05. Bueno, yo he subido la tabla que vamos a utilizar y tiene el mayor detalle de cualquier otra tabla. Entonces, recomendación, tengan a mano esa tabla. Claro, pues si yo busco en mi tabla me da 0. Claro, no. A ver, ¿cómo? De nuevo. Me Ahora, da, imposible, tanta diferencia. ¿Qué tabla estás usando? ¿Qué la que está valor? en el PowerPoint que usted subió, el primero, digamos, el del viernes pasado. Sí, Que a ver, no es esa. está bien, pero no confundas, espérate, no confundas este valor 0,02, ¿sí? Que te va a dar prácticamente 0 con 0,2 de probabilidad. Ojo. Perdón. Eso, no, Me quedé en cero. me vino bárbaro tu pregunta, porque ese es un error común, súper común, que cometen en los parciales y exámenes. No miran con claridad, no es lo mismo un 20% que un 2%. Entonces, guarda con eso, porque claramente los cálculos van a dar cualquier cosa. Profe, ¿haciendo la cuenta te puede dar diferente que el valor de la tabla o tiene que dar lo mismo? Te va a dar similar. Todo va a depender de la cantidad de decimales que estés utilizando. Ah, porque recién lo hice y me dio 0,040. Claro, lo que pasa es que todo va a depender de la cantidad de decimales. Esto estoy pensando que si lo hago a mano y cargo todo en la memoria con la calculadora, me va a dar similar. Esto está hecho con todos los valores, es como si vos usaras un Excel para hacer este cálculo. Yo lo hice y me dio ese número con la fórmula. Vayamos, ya que estamos, al otro punto, al punto B. ¿Cómo calculamos en el punto B? Recordemos, sigo teniendo acá el planteo, X tiene distribución, sigo teniendo esta distribución, 0,2, X era número de autos con luz verde. Bueno, con luz verde, que encuentran luz verde, vamos a ser correctos, porque si no, el luz verde va a ser cualquier cosa, que encuentran luz verde. Entre 5 autos. Y ahora para el punto B, ¿qué me está pidiendo? La probabilidad de X menor o igual a 4. X menor o igual a 4. Esto está significando probabilidad de a lo sumo 4. O sea, el a lo sumo es como máximo 4. Tomás, en la parte donde está la guía, también están las tablas. Hay una solapa donde está toda la información
importante de la materia, independientemente de las unidades, allí está todo. Entonces, fíjense que acá, ¿qué significa? Que yo tengo que escribir que esto es probabilidad de 0, más la probabilidad de 1, más la probabilidad de 2, más la probabilidad de 3, más la probabilidad de 4. ¿Lo podría haber escrito de otra forma? ¿Lo podría haber calculado de otra forma? Sí, ¿no? Se podría calcular la de 5 y restarle, hacer 1 menos esa probabilidad. Perfecto. O sea, se puede escribir así, o probabilidad de x menor o igual que 4 es igual a 1 menos probabilidad de x igual a 5. De cualquiera de las dos maneras, lo importante es que yo no solo en este caso escriba cuál es el número, porque si me equivoqué al buscar en la tabla o sumé mal en la calculadora o hice algún cálculo mal, lo importante es que escriba qué es lo que estoy haciendo. Esto después lo busco en la tabla, claramente, pero lo importante es que escriba lo más claramente posible el planteo. Ahí voy a escribir todos los valores para que lo tengamos presente. Profe, Sí. ¿por qué calculamos la probabilidad de a lo sumo 4 como si fuera un fracaso, digamos? No, lo que me dice es que a lo sumo 4 encuentren la luz. No lo estoy calculando como un fracaso, lo estoy calculando como complemento. Esto es... Ah, claro. Esto es, fíjate, la probabilidad que x sea mayor que 4, si lo pensás. Pero, ¿qué pasa? Como x es mayor que 4, la única que te queda es la probabilidad de 5. ¿Está bien? Claro, me confundí, se parecía mucho la fórmula. No, está bien que preguntes porque son todas dudas que es importante aclarar. Ahí yo escribo los valores para que tengamos presente. Esto sería 0,3277, esto sería más 0,4096, esto sería 0,2048, esto es 0,0512, la que calculamos recién, más 0,0064. Eso sería si lo calculo de esta manera. Y si no, si directamente uso complemento, esto sería 1 menos 0,0003. ¿Está bien? No me sé la tabla de memoria, olvídate. La tengo impresa para no estar haciéndoles lío a ustedes con el PowerPoint. Ustedes usen el PowerPoint. No, olvídate, no me sé la tabla de memoria, por favor. Ya, pero es más, me supieron preguntar en varios años si para el parcial había que saberse la tabla. Por supuesto, el que la quiera aprender está libre de hacerlo, pero no es la intención. Para nada, olvídense.
no tengo la calculadora, ni tengo, no. Uso la tabla que tengo impresa. Bueno, ¿llegaron a eso? ¿La encontraron? ¿Hay algo que los traba en esto? No, profe, quedó claro. No, bueno, pero una cosa es la Constitución con una serie de artículos. Acá fíjate que la tabla básicamente tiene, mirá cuántos valores diferentes. Olvídate. No. Una cosa es aprenderse de memoria texto y otro es estos valores con una precisión de 4 cifras decimales, Franco. Profe, perdón. Y en el punto C nosotros podríamos hacerlo calculando el complemento de la probabilidad de que uno encuentre la luz verde. A ver, más de uno, primero vayamos al planteo. ¿Probabilidad de qué? De que más de uno encuentre la luz verde. X X mayor a 1. mayor que 1. Entonces, de nuevo, esto es 1 menos la probabilidad que X es menor o igual que 1. Entonces, esto es igual a 1 menos, ¿qué probabilidades? La de 0 más la de 1. ¿Está bien? Lo puedo encontrar así o la puedo encontrar sumando la de 2, la de 3, la de 4, la de 5. Claro, bueno, iba por ahí la idea, pero me había confundido en el planteo. ¿Está bien? Sí. O la probabilidad de X mayor a 1 la podrían, eso es a gusto de cada uno, pero lo importante es que tengan presente que acá es mayor estricto, acá era menor o igual, entonces esto va a ser la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 5. Disculpe, Bien. profe, ahí no tendríamos que omitir la probabilidad de 1 porque dice que X es mayor a 1. Perdón, mayor. Estoy yo errada. Me quedé con que estaba sumando. Gracias, muchas gracias. Está perfecto. Punto menos para la profe. Así que, Y en el complemento no se haría la probabilidad de 0 nomás. 1 menos la probabilidad de 0. no, porque fíjate, esto es mayor estricto, lo hago en una línea. Tenés 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo estos valores, si querés, en realidad los debería colocar en perspectiva, pero la idea es que entiendas qué significa mayor que 1. Mayor que 1 quiere decir que estoy desde acá en adelante, hasta acá. Quiere decir que está la de 2, la de 3, la de 4 y la de 5. Entonces, si lo hago de esta manera, sumo la probabilidad de 2, la de 3, la de 4 y la de 5. Si lo hago con complemento es a todo esto, que vale 1, le resto estas dos. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Bien. Lo que ustedes están preguntando es fundamental, súper importante, porque los errores más graves en variable aleatoria discreta es en estos cálculos de probabilidades. Cuando te dice 4 o más, te dice al menos 2, a lo sumo 4, es saber si ese valor está incluido o no está incluido, porque claramente la probabilidad cambia. ¿Está bien?
Sí, profe, quedó claro. Bien, pasemos a un ejercicio más, hacemos un corte, guardo esto, después lo pego, después cuando suba, voy a subir el PowerPoint con la resolución pegada por cualquier cosa. Así que van a ver un cambio, voy a sacar el PowerPoint que subí recién y voy a subirlo con la resolución ya hecha. Vayamos a este otro ejercicio, los del gimnasio CBA Gym. A ver qué podemos hacer, cómo lo podemos resolver. Hacemos eso y hacemos un break. Por lo menos dejémoslo planteado y hacemos un break. ¿Estamos? ¿Les parece que hagamos el planteo o todavía necesitan un poco más de tiempo? Un minutito más, profe. Recuerden identificar la variable, ver qué información tienen, qué modelo van a usar y luego recién empezar a trabajar, si bien eso se lo pide en el punto A, habitualmente el punto A en los ejercicios ni aparece, pero es algo que tienen que acostumbrarse a hacer. Identificar la variable e indicar el nombre de la distribución que van a usar y justificar por qué. Y recién ahí empezar a trabajar. Profe, Sí, ¿qué sería el teorema del límite central? O sea, ¿a qué método equivale eso? ¿cómo, perdón? El No, teorema del límite central sería ¿de qué método? central, no, el teorema del límite central es un teorema que muestra la potencia, la importancia de la distribución normal como aproximación a los otros modelos. Ah, bien. Ah, bien. Gracias. No de nada.
Profe, ahí se tomaría, o sea, cuando dice que se dan de baja el año, porque dice, supongamos que este año se inscribieron 20. ¿Cómo, perdón? No te entendí. A Que, ver, ¿cuál cuando dice sería que se dan de baja, está hablando de durante el año, durante un año. durante, a ver, qué te interesa a vos? La cantidad de alumnos que se inscribieron, cuáles siguieron y cuáles dejaron. Fíjate que no, Y la cantidad de alumnos que se dan de baja, ¿no? a vos lo que te interesa, ups, tengo que abrir el PDF, acá está, la pizarrita. A vos lo que te interesa es la cantidad de alumnos que se dan de baja. Entonces, vayamos con me interesa número de alumnos que se dan de baja En un año. el primer mes, Ah, el primer mes, sí, sí. en un grupo de ¿cuántos? De 20 alumnos. Exactamente. En un grupo de 20 alumnos. Profe, una consulta. ¿Sí? Dice que el 20% de los alumnos se dan de baja en el primer mes y el 80% permanecen todo el año, ¿no? Entonces, si ponemos número de alumnos que se dan de baja el primer mes, ¿no sería lo mismo que poner el número de alumnos que se van de baja solamente? Porque ya sabemos que los que se dan de baja es directamente en el primer mes y no es que es después. Podría tener alguna otra información, pero en principio, para hacer, podría ponerlo, en este caso no cambiaría mayormente el análisis. ¿Cuál sería el Bernoulli del que estamos hablando? Que se den de baja o que permanezcan. Bien, entonces tengo el alumno, un alumno puede darse de baja o permanecer. Entonces, el éxito, en este caso, es darse de baja. Y la probabilidad de éxito es 0,20. Y el fracaso es permanecer. Y la probabilidad de fracaso sería 0,8. Profe, una consulta. Yo lo hice al revés, o sea, que el éxito sea razonable en favor al gimnasio que no se dé de baja. ¿Está mal eso? Mirá, el problema es que yo estoy tratando de responder lo que me piden y si lo contesto con que el éxito es 0,80 permanecer, no voy a estar contestando adecuadamente o puedo confundirme porque acá me están pidiendo respecto de las preguntas. Está, ok. Lo estoy haciendo en base a que el éxito, estoy tratando de contestar esto. Si las preguntas fueran que permanezca o alguna otra, trataré de acomodarlo, porque si lo hago como vos decís, puedo confundir y hacer todo al revés.
Claro, claro, depende de la pregunta que tenga. Está bien. Entonces, bien, y entonces la pregunta es la distribución que vamos a asociar a esta variable, ¿cuál sería? Binomial 0,2. n, 20 y 20, 0,2 de probabilidad. ¿Y qué me piden para el punto B? Probabilidad de X menor o igual a 2. X menor o igual que 2, y para el punto C me piden probabilidad de X igual a 4. Entonces, aquí, de nuevo, ¿cómo calculo la probabilidad de X menor o igual que 2? Fíjense que en este caso no me conviene trabajar con complemento, porque tengo 20. Acá me conviene tomar la probabilidad de 0, la de 1, la de 2. ¿Está bien? A diferencia del ejercicio anterior, ¿está bien? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuánto da? Busquemos. Ahora me dictan ustedes, porque ya perdí la memoria. Acá tengo la tabla, pero díctenme ustedes, así escribimos el resultado y listo. Para P0, 0,0115. 0,0115 más 0,0576. más 0, 0,1369. bien. Y la de X igual a 4 sería 0,2182. Bueno, hacen la cuenta de esta suma y ya tienen la probabilidad de que 2 alumnos o menos se den de baja en el primer mes. Bien. Profe, yo tengo una consulta. Sí, ¿Por qué no es Poisson? O sea, no entiendo eso. ¿Qué necesitaría para que fuese Poisson, mejor dicho? tener cuántos se están dando, el número de alumnos que se da de baja en promedio, o para que pudieras usar Poisson, tener, por ejemplo, una probabilidad, que se inscriban 20.000 alumnos, un N muy grande. Ahora, si me permitís hacer el recreo y volver, vamos justo a hacer este ejercicio, el de gerente de una compañía de automóviles, y ahí vamos a ver qué podemos hacer con binomial, con Poisson, como anticipatorio del uso de Poisson. O sea, quiero llevarlos de a poco a usar Poisson, pero primero necesito que les quede claro binomial. Claro, bien. O sea, no es que te estoy pateando la pregunta, dame para que vayan todos más o menos al ritmo, hacer un break de 10 minutos, después seguimos con estos problemas para que no les queden dudas de binomial y hacer
algunos de Poisson de la guía, muy sencillitos, para familiarizarnos con la tabla y hacer este y otros más de Poisson. Bien. Claro, mi duda inicial era porque esos porcentajes parecían, los porcentajes del 20% de los chicos que se van y el 80% que se quedan, parecía a la probabilidad media que uno necesita para hacer Poisson. Por eso me No, había pero, confundido. pero ojo. En Poisson no tenés probabilidad media, tenés un valor que es el valor medio de ocurrencia. Ah, entiendo. ¿Ya? No es una probabilidad media, o sea, no confundamos eso. Por eso Bien. quiero ir de a poco para que veamos, en este caso, qué usar y cómo lo trabajamos. Sí, en el caso del B me da 0,21 aproximadamente, y en el caso C, bueno, ya teníamos el valor. ¿Puede mostrar la pizarra rápidamente, no? Sí, perdón, yo la cerré, pero ahí la abro, no te hagas problema. Ahí lo abrimos. Daba 0,22 el de la probabilidad para X igual a... No sé cuál era el ejercicio que quedaba. Creo que es este. No. 2. Profe, una duda. Yo usé la tabla del Navidi y me dio un poco distinto el resultado. En caso de un parcial o en A el ver, examen, espera que yo tengo la tabla del Navid y vamos a ver qué te da distinto. Espérate un poco. Dame un minuto. Acá está. No, el que pedía la... Ahí está. Era 0,2182 y esto era lo que nos daba la suma de las probabilidades. bien. bien? Sí. Bueno, dame un minuto. Dejo de presentar. Así, dame un minuto. Sí, ya te busco la tabla del Navidi y vemos qué tan distinto te dio. Espérate. No debería dar demasiado distinto, así que... Con la tabla de Navidi me dio 0,28. Yo más que nada pregunto por, no sé, en un caso de un parcial o algo, si hay una diferencia de esas el tablas. parcial, mientras esté aclarado qué hiciste, y el planteo que más importa es cómo llegaste a ese 0,28. Pero para que vos te quedes tranquilo, déjame llegar al Navidi. Acá está. Bueno, tengo el de inglés, pero debe ser similar la tabla. Tablas. Vea. Binomial. Probabilidad P igual a 0,20. No guarda con esto. El Navidi al menos tiene distribución acumulada. Lee bien. La distribución acumulada va sumando, no son puntuales. Eso es importante que tengas en cuenta. Va tomando acumulada, va sumando la que sigue a la anterior y así sucesivamente. Al menos en el libro que está en inglés es acumulada. Déjame que me fije en el No, de... sí, es verdad, ahí me fijé, dice acumulada, me equivoqué yo. Bien. No, es fundamental que tengan en cuenta eso. Si es que miren bien, todas las tablas
no van a tener grandes diferencias, sobre todo porque todas están con 4 cifras decimales y coinciden. Entonces, la diferencia fundamental es si la tabla está acumulada o es puntual. La tabla que está en la guía y que estamos usando nosotros es puntual. Si van a usar acumulada, no hay ningún problema, se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado cómo haces el cálculo. Nada más. Perfecto. Claro, en caso de ahí necesitar alguna puntual, habría que hacer